Ahí está. Ahí sí. Fenomenal. Pues ya estamos. Como se dice aquí en la televisión y seguro que en todos los países hispanohablantes, fallos del directo. Pues nada, como os decía, bienvenidos a todos, buenos días, buenas tardes a este evento de Mailenio. Bueno, muchos ya me conocéis, yo soy Inés y hoy nos acompañan aquí Ramón Coll y Vania, los dos dos startups punteras en su sector, en este coloquio y conversación que moderará Felipe, parte de nuestro equipo. Pues nada, yo simplemente comentaros que Mailenio es un producto, un SaaS que ofrecemos para negocios de pequeño y mediano tamaño para que todos vuestros empleados accedan al menor número de recursos posibles para realizar su trabajo. Es decir, todos hoy, y más en la industria digital, necesitamos una cantidad enorme de recursos y softwares para realizar nuestras tareas diarias. Pues bien, Mailenio es el software que permite la gestión de todos estos permisos y accesos de la forma más cómoda posible. Simplemente haceros esta pequeña introducción para que sepáis a qué nos dedicamos y nos podéis visitar en Mailenio. Pero todo lo demás, hoy vamos a hablar sobre la gestión de equipos de trabajo, que es lo que hoy nos concierne y una de las razones principales por las que Mailenio se crea, que al final es, bueno, pues toda esta fricción y más en el mundo digital que se ha creado a raíz de la pandemia, por supuesto, y ya con el auge del trabajo en remoto en los últimos años. Pues nada, Felipe, todo tuyo. Sí, primero que todo, muchas gracias de nuevo, Ramón, Vania. Súper cortito, me gustaría que cada uno de ustedes se pudiera introducir para que los conozcan los participantes del evento y tengamos un poco de visibilidad sobre lo que vamos a hablar desde sus partes, ya que nos van a contar unas anécdotas ahí dentro de las preguntas que tenemos preparadas. Si quieres, comienzas tú, Vania. Gracias Felipe, gracias Inés, gracias a todas y a todos por estar aquí. Mi nombre es Vania Sagaceta, soy directora regional de Talento y Cultura en Laboratoria. Laboratoria es una organización donde impulsamos que mujeres que sueñan por comenzar y crecer una carrera transformadora en tecnología, pues lo hagan a través de un bootcamp de 6 meses de UX Design y Front-End Development, y luego lo que hace Laboratoria es facilitar su aprendizaje y luego conectarlas con las oportunidades laborales para que justamente puedan crecer y transformar su futuro. Laboratorio es una organización que está en 5 países de la región, de América Latina, y yo soy quien lidera el equipo de talento y cultura de People and Culture desde Perú. Soy peruana. Ahí le cedo la voz a Ramón. Muy bien. Bueno, pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme y sobre todo por poder dar la oportunidad de compartir nuestra experiencia, sobre todo no solo Ramón, sino la experiencia de Payflow en cuanto a la gestión de equipos. Soy el VP de Sales en Payflow. Payflow es una startup que se funda hace 2 años y medio y que se funda con el principal objetivo de desarrollar una aplicación móvil que permita a la gente tener flexibilidad a la hora de cobrar. Tan sencillo como hoy, que estamos a día 16 de septiembre, hemos trabajado medio mes, no tener que esperar a final de mes, sino que a través de la aplicación pueda cobrar esos 15 días que ya he trabajado. Como os he dicho, soy el responsable de Sales y trabajo hoy con un equipo de 6 personas, tanto en la oficina de Barcelona como en la oficina de Madrid. Y nada, encantado de poder participar de esta jornada y compartir nuestra experiencia. Bueno, ahí Ramón se quitó un poco de mérito. Para los que no sepan, acaban de ganar participación en Y Combinator, así que felicitaciones por eso. Bueno, principalmente yo estoy muy agradecido de los participantes que tenemos hoy en día y ojalá les gusten las preguntas y las temáticas. ¿Por qué? Porque son 2 startups que son, como dijo Inés, son líderes en su sector y en el caso, por ejemplo, de Laboratoria, hacen algo que es muy lindo, que es a mujeres que hoy en día no tenían estudios poder abrir las puertas a un nuevo al nuevo mundo laboral, sobre todo en tecnología, que hoy en día está muy en auge, y también lo que está haciendo Payflow, que en el corto tiempo ya han podido ver que tienen un fondo de Y Combinator, lo cual es magnífico, tienen oficinas en Chile y en España, 2 países que me encantan, y nada, a por ello. Bueno, ¿qué nos convoca hoy día?
hay un gran problema hoy en día que ya llevamos 2 años de pandemia, ustedes lo saben, que es cómo organizamos a nuestros grupos de trabajo, cómo gestionamos esto y qué desafíos nuevos se nos está brindando hoy en día al mercado. Entonces, la primera pregunta que cae de cajón, que es cómo se han adaptado al cambio de modalidad hoy en día que estamos, por ejemplo, en modalidades remoto presencial, presencial directamente. ¿Cómo ha sido su caso? Ramón, si quieres comienzo contigo. Perfecto. Bueno, la realidad es que nosotros no es una cuestión de cómo nos hemos adaptado, porque la empresa se funda un mes antes de la pandemia. Es decir, nosotros nacimos en el remoto. Ahora sí que nos encontramos en un momento en el que para mí es muy importante estar cerca del equipo y sí que de alguna manera buscando ese modelo híbrido en el cual pues, el equipo tiene esa flexibilidad para trabajar desde casa y trabajar también en la oficina, intento y pongo los esfuerzos en que aquellos días que el equipo va a la oficina esté yo con ellos. Soy una persona que creo que en el management es muy importante estar cerca de la gente, no solo por ver cómo se van desarrollando y cómo están de alguna manera trabajando el día a día, sino también porque creo que la mejor forma de aprender es viendo cómo trabajan otros, ¿no? Entonces yo creo que ya no es una cuestión de cómo yo gestiono el equipo, sino es una cuestión de también cómo yo puedo aportar mi granito de arena para conseguir pues, que poco a poco esa curva de aprendizaje de mi equipo sea exponencial. Entonces, bueno, pues básicamente lo que estoy intentando hacer sobre todo estos últimos meses, es estar entre la oficina de Madrid y de Barcelona y estar cerca del equipo. Y claro, hoy en día, bueno, tú nos comentabas que nacieron desde un modelo más bien remoto. ¿Cómo ha impactado eso en la comunicación que manejan ustedes? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Hoy en día es difícil mantener un equipo que están normalmente en diferentes partes, no tiene por qué estar ya hoy en día en la misma ciudad, en la misma oficina, compartiendo oficina, valga la redundancia, y mantener una comunicación que sea lo más como lo que se maneja hoy en día en una oficina presencial, que es, por ejemplo, las conversaciones de pasillo, compartir un café. Eso un poco se pierde con lo que es el tema de remoto. ¿Cómo lo están haciendo ustedes hoy día para poder lidiar con ello? Bueno, la realidad es que nosotros trabajamos con Slack y en el caso de Sales, cualquier proyecto que empieza de cero, es decir, lo que decimos nosotros, cualquier oportunidad de cero, se crea un channel y a partir de ahí tenemos una comunicación directa en el día a día. Sí que es cierto que estamos muy satisfechos en ese flujo de información en la parte más, podríamos decir, operacional del día a día, porque sí que es verdad que estamos muy encima de todos los temas estando en Barcelona o en Madrid. A nivel más personal, tenemos 3 reuniones a la semana, los lunes, los miércoles y los viernes, donde buscamos una reunión más informal. Los lunes y los miércoles a primera hora y los viernes es a última hora. Y intentamos salir un poco de lo que es el día a día, ¿no? Hablar un poco más de pues, cómo te sientes, cómo estás gestionando la carga de trabajo, cómo de alguna manera pues, ves si realmente el trabajo que estás haciendo en las últimas 2-3 semanas te va a llevar a los objetivos que tenemos, que al final son objetivos muy exigentes y mensuales, pero eso es lo que estamos intentando, ¿no? Encontrar ciertos momentos o espacios durante la semana donde vamos a tratar temas un poco más personales y a lo mejor no tanto business oriented como es los canales de Slack. Súper. Vania, en tu caso, ustedes, Laboratoria, sí fue una empresa que tenía oficinas, que se juntaban de forma presencial, y les tocó un poco diferente a lo que en este caso de Payflow, de poder manejar este cambio que fue un poco a la fuerza con el tema de la pandemia, que nadie se lo esperaba y pasó. Si nos puedes contar un poco de tu experiencia, cómo lo han hecho, sobre todo tú que eres gerente de cultura y personas. Sí, nuestra situación fue bastante distinta justo por lo que dices, ¿no? Somos una organización donde estamos hace 5 años, 6 años, nacimos y desde el inicio parte como de nuestra esencia era justamente estar cerca, estar todos y todas juntas, pero al mismo tiempo el salón de clases, que aglomera al menos a 50, 60 personas de estudiantes, también está dentro de nuestras oficinas, ¿no? Entonces, me acuerdo en marzo del año pasado, que nos dimos cuenta, es más, de hecho tuvimos una reunión regional de todo el directorio del equipo de liderazgo en Perú, la primera semana de marzo, donde por aquí todavía no se sentía tanto el COVID, y estábamos todos súper tranquilos, ¿no? Como que lo veíamos un poco lejano. Semana siguiente, ya
uy, esa vaina va a llegar pronto y va a llegar con todo, ¿cómo hacemos que la gente esté segura, ¿no? Y cómo nos anticipamos. Y recuerdo que justo fue un jueves previo a la cuarentena que hubo acá en Perú, que fue bastante radical desde un inicio. Estuvimos en cuarentena absoluta desde el 16 de marzo del 2020. Y justo el jueves previo a eso dijimos, ¿qué hacemos? Y fue ya, a partir del lunes, todas las clases se van a remoto, pasamos del bootcamp a remoto. Justo habíamos tenido, creo que dos cosas que nos ayudaron, es que por un lado habíamos hecho como un piloto de un track en remoto, entonces habían, obviamente en chiquito, entonces habían ciertos aprendizajes que creo que nos ayudaron, obviamente no del todo, pero sí fueron algunos insights que ya teníamos, digamos, en la espalda para poder correrlos. Y del lado del equipo, laboratoria desde que nos volvimos una organización un poco más regional, como comunicándonos de manera más cercana por Slack, teniendo como ciertos espacios o equipos que trabajaban de manera transversal en la estructura y no solamente con tu país. Ya trabajábamos algunas personas ciertos días en remoto. Entonces, personalmente, por ejemplo, yo que no estoy ligada al bootcamp al 100%, nada, ya tenía ciertos días que trabajaba desde mi casa y tenía esa flexibilidad. Entonces creo que a quienes más definitivamente les chocó y fue un cambio radical en su día a día fue el equipo de bootcamp que está en el día a día con las estudiantes. A todos y a todas obviamente nos impactó, pero creo que en mayor medida ese equipo, ¿no? Y nada, fue un proceso al comienzo creo que bastante difícil, fue como nosotros siempre decimos, estábamos en pleno garabato de aprendizaje, donde poco a poco empiezas a ver un poco más de claridad y a pesar de que fue abrupto, creo que fue un proceso de mucho aprendizaje, de darnos cuenta que también el remoto habría muchas oportunidades. De hecho, una de las cosas que decidimos luego de varios meses fue convertirnos en una organización remote first, lo que implica que por default estamos trabajando ya de remoto y es una decisión que ya hemos tomado como organización. No tenemos pensado volver a la vida normal, sino más bien en algún momento cuando las condiciones sean más seguras, sí tener un espacio para ciertas reuniones o, no sé, ciertos encuentros, pero que no sea parte del day to day, ¿no? El day to day, de hecho, ya hemos decidido que va a ser en remoto. Sobre esto que Así me que así comentan, estamos. perdón, sobre esto que me comentan ambos, claramente son ejemplos, si bien caen en el mismo problema, pero son muy diferentes en cuanto a base. Eh, Hay una pregunta que me surge, que es en cuanto a la productividad. Manejar un equipo que nace remoto, como el caso de Ramón, y contra un equipo que tuvo una parte presencial y después de golpe tuvimos que pasar a trabajo de remoto, ¿cómo se ve afectada la productividad? Aquí me interesaría, ¿cómo se llama? Que Ramón nos cuente en su caso cómo hacen para mantener esa productividad alta, porque también tenemos el tema de que la pandemia, es decir, el coronavirus como tal, hizo que la productividad bajara en ciertos ámbitos. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, hay gente que estaba con miedos, que tenía miedo ni siquiera de ir a la oficina, sino de que miedos de salud, que es un poco más complicado. Y ahí, ¿cómo mantienes un equipo que esté motivado durante una pandemia, que es algo nuevo para todos los que estamos aquí? Yo creo que nadie vive una pandemia todavía. Bueno, esta. Si echo la mirada atrás, hace unos meses era muy difícil, no nos vamos a engañar. Es decir, yo recuerdo cuando fundamos la compañía en marzo de 2019, que los primeros meses, sobre todo hasta septiembre, pues fue muy duro, no nos vamos a engañar, pero no era por una cuestión de la productividad del equipo, sino también era una cuestión del contexto de mercado, de que al final cuando tu modelo de negocio es B2B, y tú hablas con empresas y esas empresas pues también lo están sufriendo, pues un contexto económico difícil, pues era muy complejo gestionar las emociones del equipo y sobre todo tener un equipo pues altamente productivo. Sí que es verdad que hoy la situación ha cambiado muchísimo. ¿Cómo de alguna manera yo puedo mantener o puedo ayudar a que la productividad del equipo sea alta? A ver, hay una cuestión que es intrínseca a sales. Al final nosotros estamos orientados en resultados. Entonces, para mí, los resultados es lo más importante.
tenemos resultados muy exigentes mes a mes y lo que intentamos de alguna manera es reducir los objetivos a lo que digo yo, un weekly objectives, ¿no? Es decir, no mirar solo mes a mes, sino mirar semanalmente cómo estoy evolucionando yo y cómo estoy llevando a cabo mis tareas de acuerdo a poder conseguir esos objetivos. A partir de aquí, lo que intento tener es un contacto diario con el equipo. Yo creo que la única manera de poder mantener un equipo pues, con un alto nivel de productividad es estando muy cerca de ellos, entendiendo cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus necesidades, ser empático con ellos e intentar ayudarles a solventarlos. En el momento en que te estás 3 o 4 días sin saber qué es lo que está haciendo tu equipo, creo que se hace más complicado poder mantener esos estándares de productividad. Ramón, y ahí cuando, para mantener la comunicación, ya nos mencionaste que utilizaban, por ejemplo, Slack como medio de comunicación. ¿Existe alguno otro? Por ejemplo, lo estábamos conversando con Vania hace unos minutos antes de comenzar, estas especies de break rooms, de hacer pequeñas salas, cosas de compañeros de trabajo que hoy en día no se conocían, poder tener relaciones, sobre todo en su caso que es remoto, o sea, es claro, un trabajo remoto en el cual da mucho a que los compañeros no se conozcan. Poniendo el caso primero el de nosotros, por ejemplo, yo con Inés, si bien tenemos una relación excelente, no nos conocemos en persona. Entonces tenemos que instaurar estas distancias para poder conversar y llevarnos algo que sea un poco fuera de lo que es trabajo en el día a día. Sí, así es. Nosotros lo que tenemos es una herramienta linkada a Slack, ¿Vale? que se llama Donut, que básicamente lo que te hace es coordinar un coffee chat semanalmente o quincenalmente con algún miembro de la empresa, de la corporación con el que has tenido poco contacto, poca interacción. O sea, me imagino que lo que hace el algoritmo de Slack es ver que Ramón a lo mejor con un compañero de tech no interactúa nada y te coordina un coffee chat. Entonces tienes una conversación de 3 cuartos de hora, un appointment obligado pues, para poder conversar y para poder conocer a esa persona, pues podríamos decir un one-to-one, ¿no? Si hablamos de unas salas grupales, sí que es verdad que hoy yo eso no lo estoy trabajando. Yo soy, no sé si será porque tengo 35 años, pero sí que hay veces que tiro un poco al modelo tradicional. Me gusta mucho el teléfono. Lo que pueda decir en una llamada de 30 segundos es mucho mejor que en una conversación de Slack de 5 minutos. Para mí eso es productividad. Entonces al equipo siempre le digo, cuando tienes un problema, si es urgente, llámame, porque voy a contestar, ¿no? Slack, dependiendo de los canales, le voy a dar más o menos prioridad. Pero bueno, básicamente eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Dentro de Slack hay esta herramienta que lo que me permite es poder conocer uno a uno a esos miembros con los que interactúo pues, en el día a día poco. Perfecto, pero tienen como un flow de actividades de qué vamos a seguir. Por ejemplo, tú lo mencionabas recién, si es una urgencia, tenemos teléfono. Si es algo de segunda prioridad que lo puedo revisar mañana, me envías un Slack. Eso político ustedes ya la tienen establecida de base. Sí, eso es. Si tú ves que en Slack te han etiquetado en un channel, míralo. Vale. Eso es dentro de Slack también podríamos decir, hay prioridades y también sabes que dentro de Slack hay unos canales que son más prioritarios que otros dependiendo de tu área funcional, ¿no? Yo tengo una serie de canales que son sales. Pues lógicamente para mí el canal de Sales SDRs es importante porque es cualquier comunicación que yo tengo directa con el equipo, ¿no? No voy a mencionar otros canales de ejemplo que a lo mejor no doy tanta prioridad porque no tiene sentido, pero sí que hay un orden de prioridades y ese orden de prioridades establecido, pues primero una llamada a lo más urgente, segundo una comunicación de Slack donde me etiquetas y en tercer lugar pues tienes las conversaciones de Slack que lógicamente no vas a esperar más de 24 horas en la respuesta. Totalmente. Vania, ahora la pregunta también para ti. Ustedes vivieron el otro caso, que es pasar de presencial a remoto y ahora mantener una estructura más bien first remotely o remote first. Aquí ustedes, la productividad disminuyó, bajó, tuvieron un sub y baja de productividad que después lograron encontrar un foco. ¿Cómo fue un poco su caso? A ver, yo creo que definitivamente al comienzo fue súper complejo, ¿no? O sea, era el hecho de estar trabajando remoto muchas veces te hace tener mucha más dificultad para establecer límites de qué hora trabajas, en qué momento eres la computadora, en qué momento miras su celular y decides tal vez no contestar ese mensaje en ese momento porque son las 7 o 6 de la mañana. Yo creo que al comienzo nos costó mucho, porque es natural, ¿no? Acostumbrarnos y decir ya,
de qué hora a qué hora trabajamos, ¿no? En general en laboratorio tenemos un montón de flexibilidad, entonces creo que cada quien veía cómo lo manejaba y junto con sus equipos, creo que parte, lo que decía Ramón de la comunicación ha sido clave, o sea, ha sido algo que hemos tenido que manejar con mucho cuidado y ser muy explícitos de siempre estar comunicando e incluso sobrecomunicando para mantenernos alineados, para generar empatía entre nosotros y sobre cada una de nuestras situaciones. Habían personas, no sé, que tal vez eran mamás, acá en el Perú los colegios, las escuelas siguen cerradas, entonces los padres han tomado protagonismo en el proceso de educación de sus hijos, hijas, y en consecuencia hay ciertas personas que tal vez tienen que, de tal hora a tal hora, horario de trabajo, acompañar a sus hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo generar esa confianza en los equipos para que cada quien pueda tener la libertad de decirlo, de decir, mira, de tal hora a tal hora no puedo trabajar, pero voy a ser productivo, productiva de tal hora a tal hora, ¿no? Creo que ahí la comunicación clave, el rol de los y las líderes también de generar esa empatía, esa conexión, justo también lo que hablaba Ramón, ¿no? De tener esos espacios más allá del trabajo y de ir como que straight to the point, ya conversamos un rato de cómo estás, cómo está tu vida. Eso, y creo que otra cosa también súper importante que en la oratoria promovimos desde el momento que nos dimos cuenta que podía generar cierto burnout en la gente, el hecho de estar tanto tiempo en nuestras casas, ya no era estamos trabajando remoto, estamos trabajando en nuestras casas remoto, ¿no? Que creo que son dos cosas distintas, en medio de una pandemia, y para agregarle un grado de complejidad mayor. Y sí pensamos cómo podemos generar como un equilibrio en la medida de lo posible, ¿no? Y ahí implementamos ciertas cosas, o sea, por ejemplo, tenemos un bono anual para aprendizaje, ahí lo que hicimos fue ya ahora no solamente es para aprendizaje, sino también para wellness. Entonces puedes usarlo en, qué sé yo, en meterte a una suscripción de meditación, si es que eso te hace sentir mejor y te aporta tu bienestar. También implementamos un día que era el viernes flex, ¿no? Utilizar ese día, el viernes, para hacer trabajo más asíncrono, para terminar con las cosas que durante la semana tal vez no has podido por el exceso de reuniones, para, si quieres, también ir a hacer compras, ¿no? Porque también los horarios a veces eran difíciles por los temas de las regulaciones locales por el COVID. Y te cerraron el supermercado a Entonces, las 6 de la tarde. Exactamente. Entonces, dar esa flexibilidad y tener un día para eso, creo que fue algo chévere, porque creo que confiamos mucho de la importancia de para poder ser productivos y productivas, necesitamos estar motivadas, felices y tener un balance, ¿no? Entonces, creo que sí, tratamos de hacer ciertas cosas como muy puntuales, como Ramón también hablaba, nuestros espacios informales. Ahora, proactivamente, desde mi equipo, Talento y Cultura, también tenemos calendarizadas todas las cosas que tenemos que hacer de bonding, de espacios como un poco más relajados que no son necesariamente ligados al trabajo. Creo que esas cosas a veces podrían ser percibidos como, pucha, qué pérdida de tiempo, tengo mil cosas que hacer, pero creo que salir de tu día a día un rato, distraerte, ver otras caras, no solamente las caras de las personas con las que trabajas en tu día a día, es chévere. Y nada, en laboratorio somos una organización ya de más de 100 personas, entonces creo que esos retos, esas cositas se ven cada vez más necesarias porque justamente hay diversos contextos, ¿no? Y creo que facilitar esas instancias, esos momentos, esos beneficios es clave. Perfecto. Hay unas preguntas que me gustaría que viéramos, que es más que nada el cómo organizar hoy en día tus equipos. Ustedes planteaban que, claro, tenemos una base de comunicación muy, muy sólida, en la cual nuestros trabajadores sienten la plena confianza de cómo poder abordar problemas, ya sean personales, de lo que nos trajo el COVID, o ya el día a día, diario, y hasta poder conocer otros compañeros de trabajo, como mencionó Ramón, con estos coffee breaks, que lo encuentro buenísimo, no conocía esa aplicación de por sí. Me gustaría saber un poco más sobre eso. ¿Qué herramientas hoy en día ustedes consideran que son muy buenas para la comunicación, para mantener una comunicación fluida, poder hacer que las personas sientan confianza con los líderes del equipo y hacer que la empresa crezca? Porque, claro, trabajadores felices, mayores resultados. Lo dicen todos los estudios que están saliendo hoy en día. Vania, por favor. Gracias. A ver, yo creo que, bueno, Slack para nosotros es la herramienta principal de comunicación interna. De hecho, ya la usábamos pre-pandemia, entonces creo que también fue como
fortalecerla y llevarla tal vez a otro nivel, ¿no? Slack todo el tiempo, y justo lo que decía hace un rato, creo que es sobrecomunicar, ¿no? Estar todo el tiempo hablando y hablando, es súper importante para generar esas conexiones. Tenemos algo similar a lo que mencionó Ramón, que es una iniciativa que llamamos Random 15, que es un bot en Slack que te dice, esta semana te juntas con alguien random, ¿no? Alguien lo programó y a mí solamente me avisa. Y son 15 minutos que agendas con alguien y conversas. Y como te toca con alguien random, no sé, en verdad es chévere porque conversas con gente que no estás acostumbrado, con quien no trabaja de manera directa. Bueno, Zoom también es una herramienta que utilizamos siempre. En Zoom hay una funcionalidad que te permite hacer grupos como rooms, y también es súper, súper chévere porque tal vez en reuniones que antes, qué sé yo, tenías que pensar en diseñar algo, ahora es ya vámonos a rooms, cada room haga esto y después regresamos al main room y conversamos. Te permite trabajar de manera mucho más eficiente y justo tratar de que no pase que son reuniones muy grandes y que participan 5 personas, ¿no? Y Claro. creo que eso es chévere. Otras herramientas de colaboración, no sé, se me ocurre Miro, que es una herramienta donde puedes ir armando, no sé, brainstormings, o puedes hacer sesiones de diseño y colaborativas en tiempo real, todos viendo la misma pantalla. Lo usamos un montón también cuando se trata de reuniones donde buscamos la participación de varias personas. Bueno, Ahí Figma tiene también... te interrumpo un segundo. Para los que no saben, Miro es básicamente Post-it, era moderna, en simples palabras. Exacto, es como tener una pizarra, ¿no? Claro. Y es chévere, creo que es interactivo. Figma también tiene una versión gratuita que es buena. También lo usamos para lo mismo. Y bueno, cosas más puntuales que no son herramientas, pero creo que son importantes, son más bien instancias. Sí, o sea, los weeklies son sagrados con one-on-ones con tu equipo, al menos, obviamente, mientras más grande tu equipo, más difícil tener un one-on-one con todo el mundo, pero mi equipo no es tan grande, somos 5 personas, yo sí invierto el tiempo en sentarme una vez a la semana a conversar, ¿no? A nivel de alineamiento, que también está relacionado con eso, también tenemos instancias así como ceremonias donde hablamos de objetivos, donde se presentan cómo estamos a nivel de finanzas, como hay ciertas cosas que pasan sí o sí con cierta frecuencia de manera sistemática, que creo que nos ha ayudado a, justo a tener más herramientas para mantenernos alineados, motivadas y finalmente Total. contentos. Ramón, en tu caso, nos mencionaste que ustedes manejaban Slack y Donut. Donut Sí, no la conocía para nada, me parece genial. Donut para mí es más una herramienta social que ayuda, pero yo antes de hablar de cuáles son las que utilizamos, sí que es verdad que yo tengo una idea muy clara de que al final cuanto menos, más productividad, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, solo utilizo Slack y Trello. Vale. Eso para mí es muy importante. O sea, yo en el momento en que tengo muchas herramientas, cuando hablo de digitalización, podemos hablar de un LinkedIn abierto con una conversación, podemos hablar de WhatsApp web, también que lo tienes abierto, podemos hablar de las notificaciones de Slack, Trello y además teléfono, lo que me hace es que sea improductivo. Entonces yo, por ejemplo, al equipo siempre le digo que a ver, en tu día a día, para ser productivo has de saber utilizar bien las herramientas. El claro ejemplo de Slack. Claro. Yo Slack lo intento mirar a primera hora, lo miro al mediodía y lo miro por la noche. Y sigo con esa premisa de que si hay algo urgente y se va a quemar la empresa, ya me llamarán. Pero Claro, eso lo que totalmente. hace es que no esté cada 5 minutos mirando qué pasa. WhatsApp cuesta más, pero también intento hacer el esfuerzo, ¿no? Entonces, dicho esto, yo para mí la comunicación hoy con el equipo, la productividad, se basa en una comunicación por Slack y luego lo que me funciona muy bien es Trello. Trello viene a ser muy similar, ¿no?, a lo que decimos al POSIT tradicional en una pizarra, donde solemos tener pues, varios to-dos, varios doing y algo que ya hemos hecho, ¿no? Done, ¿no? Y eso nos viene muy bien. Tenemos una reunión semanal los miércoles donde miramos proyectos que a lo mejor hay un impacto de marketing con sales o a la inversa, nos juntamos los dos equipos y analizamos realmente cuál está siendo la evolución de esos proyectos. Entonces, Trello a mí me funciona muy bien a nivel de organización. Y luego el one-to-one, que también comentaba Vania, nos funciona muy bien los lunes. Los lunes a primera hora tenemos una reunión de equipo donde evaluamos pues, cómo está yendo cada uno, y lo que les pido luego es que a lo largo de la mañana del lunes o por la tarde, antes del Sales Forecast,
nos sentemos uno a uno y hagamos un análisis de 15 minutos, media hora, de cuál es el contexto, pero bajando muy al detalle de todas las oportunidades que tiene abierta cada uno de los SDRs y cómo está evolucionando y cómo de alguna manera yo o otro compañero en la empresa, ya sea el responsable de desarrollo de negocio o ya sea un founder, pueden ayudar a desatascar esos deals, ¿no? Entonces, el one-to-one me funciona muy bien, el Slack me funciona muy bien, pero para conseguir lidiar entre una buena comunicación y productividad intento mirarlo 3 veces al día. Y Trello sí que me funciona muy bien en cuanto a proyectos, podríamos decir, más transversales con otras áreas de negocio como es marketing. Ramón, una pregunta. Cuando nos comentabas sobre el one-to-one, ¿tú lo manejas de manera semanal con tu equipo? Podríamos decir que el feedback, o sea, la parte más personal, ¿no? Sí. La parte más personal la trabajo o quincenal o mensual. De hecho, creo que para mí cuando estamos haciendo un análisis competencial, pues sobre todo los soft skills y tienes que trabajar un aspecto concreto, pues como puede ser el active listening o el results oriented, eso no lo puedes trabajar quincenalmente, eso necesitas una evolución de 4 o 5 semanas para ver si realmente esa persona pues, ha habido un progreso, ¿no? Entonces, el one-to-one, yo creo que para mí lo mejor es mensual. Lo que sí que trabajo es semanalmente un one-to-one más orientado en el business. Que al final en esas conversaciones de negocio, de cómo está yendo este deal, de cómo está yendo con este cliente, de qué problema tienes en un momento, siempre acaba saliendo un tema personal de, oye, ¿cómo estás de carga de trabajo? ¿Vas sobrecargado? ¿No vas sobrecargado? Pide ayuda, ¿sabes? Entonces, aunque hablemos de negocios, siempre acaba saliendo una parte, pues podríamos decir, más personal. Perfecto. Inés. Pues sí, nada, chicos, justo al hilo de esto que comentabais, ¿no? Que nos comentabais, bueno, pues SaaS, que hoy en día muchas empresas medianas y pequeñas dedicadas a la digitalización, así como startups usan, ya sé, Miro, Figma, Trello, Slack, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que justo por vuestra experiencia personal habéis incorporado seguro a mucha gente en equipos. Vania, bueno, tiene un papel principal en esto, ¿no? Al ser directora de personas de People y Cultura en laboratorio, pero también Ramón al ser bueno, pues pionero y un cargo de dirección. Entonces, en este contexto, ¿qué problemas os habéis visto al incorporar a gente nueva al equipo con todos estos accesos que hay que manejar? Si de repente alguien está en Slack, pero a lo mejor hay una herramienta de backup, como puede ser, imaginaos, Zoom, por el día ese que no funciona Slack y justo esta nueva persona clave en este nuevo proyecto de repente no tiene acceso a la una o a la otra, o alguien se va. Bueno, pues todos estos temas que al final, claro, antes cuando entrábamos en una sala de reuniones se resolvían muy rápido porque todo esto que hoy gestionamos por estas herramientas era una pizarra con unos posits o una conversación hablada. Todos estos SaaS nos lo han facilitado mucho, pero a la vez, bueno, surgen otros problemas. Entonces, nada, Ramón, si nos cuentas. Bueno, yo en mi caso lo resumiría con una palabra, ¿no? Desorden. Es decir, a mí la experiencia de no tener una herramienta que de alguna manera me canalice todo lo que son los logins cuando fichas a alguien, ¿no? En esa fase, en ese primer onboarding, en esas primeras semanas, lo que te genera es desorganización, ¿no? Y nos ha pasado tanto en el onboarding como en alguna salida, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, en la parte de sales tenemos el CRM, tenemos Salesforce, también trabajamos con Outreach, cada uno de ellos tiene un usuario y no es la primera vez que después de 3 o 4 días de onboarding me encuentro que una persona pues, no puede acceder a Salesforce, tengo que estar pidiendo ayuda al departamento de HR o no tiene el login tampoco de Outreach o no está en Slack. No suele haber ese problema, pero sí que me encuentro sobre todo con el CRM y con Outreach. Y lo que nos ha pasado también, algún problema, ha sido a nivel de salida. Cuando se ha ido una persona de la compañía, un interno que ha estado 6 meses trabajando con nosotros, se va de la empresa y a lo mejor nos hemos olvidado de hacer ese logout de la cuenta de Gmail, asignamos esa cuenta de Gmail a otro nuevo intern y cuando nos damos cuenta hay alguien que nos está pidiendo acceso a un documento súper confidencial de la compañía que está en el Drive y decimos, que parece que nos están hackeando y luego la realidad es que no, es que ha sido una cuestión más de desinformación, ¿no? Entonces,
para mí la clave de tener una herramienta que te permita canalizar todo lo que es los logins de cuando alguien entra o el logout de cuando alguien sale, es sobre todo tener mucho orden. ¿No tienen anécdotas en ese aspecto que uno de los mayores peligros hoy en día de cualquier empresa, que siempre lo comentamos nosotros internamente, es los trabajadores que puedan llegar a filtrar información, ya sea a propósito o no, siempre hay que estar siguiendo unas medidas de seguridad? ¿Tienen anécdotas en ese caso? Alguien que, por ejemplo, tú lo comentabas recién, Ramón, personas un interno que se va, sigue un acceso, se corre ese pequeño riesgo, y ya que después de unos meses cuando te das cuenta queda como una anécdota, pero es un posible riesgo. Sí, nosotros nos pasó exactamente esto hace muy poco tiempo, porque asignamos una cuenta, exactamente no sé cómo fue la operativa, pero un chico que finalizó su periodo de prácticas y esa cuenta de Gmail no se desactivó. Cuando entró otra persona que estaba en la parte de administración y quiso entrar en un documento que es muy confidencial porque es todo el data operacional, es decir, al final nosotros unas métricas que más analizamos es cuántos usuarios activos hay, el porcentaje, podríamos decir el porcentaje respecto a los potenciales usuarios y sobre todo el número de transacciones que hay, es decir, es información muy crítica para la compañía, pues nos saltó una alerta de que alguien estaba pidiendo un request, ¿no?, para entrar en ese Excel y pensábamos que era esa persona que había salido de la compañía, que quería intentar acceder y llevarse toda la información. Luego nos dimos cuenta de que no, de que era el nuevo intern que estaba trasteando en el Drive. Bueno, la verdad es que fueron unos minutos incómodos porque claro, siempre te puedes esperar lo peor, ¿no? Que alguien se te quiera llevar toda la información más crítica de la compañía, pues te genera una situación de mucho estrés. Luego vimos que al final era una cuestión más nuestra interna de que había otro chico que estaba intentando acceder a la información. Bueno, Vani, en tu caso, ¿les ha pasado también? Sobre todo ustedes que trabajan con varios desarrolladores. No digo que los desarrolladores tengan la culpa, chicos, los que están ahí de público, solamente que manejan información que es un poco más privilegiada de parte de la empresa. Y Vania, también al hilo de esto, porque yo supongo que a Ramón le pasa menos, de hecho él tiende a hacerlo, como me pasa a mí, que se rebotan estos problemas a recursos humanos, ¿no? Siempre. Siempre. Sí, la verdad es que es bastante pertinente la pregunta porque nos está pasando ahorita, de hecho. O sea, ahorita estamos intentando resolver ese issue del tema de los accesos y la seguridad. Porque claro, o sea, conforme vas creciendo, al comienzo tal vez no es tan necesario, tan urgente, es fácil de resolver, ¿no? O no fácil, nunca es fácil, pero es más sencillo. De pronto creces y te das cuenta que no tienes, como decía Ramón, o sea, es un desorden, ¿no? Y se vuelve caótica la cosa. Y nos está pasando un poco ahorita que ya estamos ordenándonos, pero claro, antes no había nada de claridad quién es owner de qué plataforma, quién da acceso, quién lo saca, quién le hace mantenimiento a esa plataforma para que no degenere, para que no la gente que tenga los permisos correctos. Y de hecho la anécdota nos pasó hace poco que se fue alguien. Nosotros utilizamos Data Studio para la visualización de toda nuestra data y se fue alguien, van y elimina el correo, ya elimina el correo y de pronto demasiadas personas escribiéndome, Vania, no veo nada, me sale error, no sé qué está pasando. Uy, ya, Dios mío, ¿qué hacemos? Ya, mejor que hemos eliminado este correo. Y una vez que lo eliminas, ya obviamente tiene ciertas limitantes para manejar la data, la información que esa persona era dueña. Entonces, sí, o sea, es un tema bien complejo y hay que, no sé, en mi experiencia creo que establecer procesos es súper importante y accountability también, porque es un problema, al menos a mí me pasa un poco que no me gusta mucho, o sea, ese tipo de temas no los disfruto realmente. Entonces, nada, creo que sí tener claridad sobre ya quién es accountable de todo el tema de los accesos, de quitar accesos, de dar accesos, de que alguien se vaya y asegurar que me pasó una vez también que alguien se fue y yo, ya, ¿cómo la sacamos de Slack? No del Slack de laboratorio, sino del Slack con las estudiantes y con las egresadas. Uy, pero no sé cuál es su usuario. Y yo, bueno, pero si tú lo sabes, yo menos, es su líder, ¿no? Entonces ya, ahora ya tenemos que tener más orden, definitivamente. Ya, pero buenísimo. Lo bueno es que nada pasó a mayores. Eso siempre hay que agradecerlo. Ahora,
también quiero dejar un minuto para los participantes que están en el público. Me siento como importante diciendo eso. Si tienen alguna pregunta para alguno de nuestros speakers, pueden dejarla para poder la veamos en un par de minutitos más. Siguiendo un poco, hoy en día o sea, ya tenemos que empezar a pensar un poco a futuro. ¿Ustedes qué tienen planificado más o menos? ¿Cómo se imaginan que va a ser la gestión de equipos, manejar todos estos temas de accesos? ¿Cómo va a ser el tema de las plataformas en adelante? ¿Cómo va a ir evolucionando el trabajo? Me gustaría saber un poco de sus proyecciones. Pensemos de aquí a 5 o 10 años. ¿Qué nos estamos imaginando? ¿Cuándo van a ser nuestros nuevos desafíos? ¿Cuáles van a ser las herramientas que van a estar liderando a su percepción? Probablemente surjan nuevas durante el camino, pero hoy en día con las que existen, ¿cuáles son las que van a tener un mayor éxito? ¿Y cuáles van a ser los equipos de alto rendimiento? ¿Cómo vamos a poder identificarlos? Bajo su percepción, obviamente. Aquí no hay nada que sea empírico, así que vamos. Si quieres, Vania, para seguir el hilo. Ya, a ver, o sea, yo creo que una de las cosas que más nos ha impactado con la pandemia y una de las oportunidades más bacanes, más chéveres que nos ha dado es justo tener un equipo alrededor del mundo, ¿no? Y creo que nos abre un montón de oportunidades porque nos permite realmente no pensar en voy a buscar talento en este mercado, sino voy a buscar el mejor talento en general en la región y en el mundo, ¿no? Y creo que en ese sentido, para mí, un poco mi visión tiene que ver con cómo lograr que sean equipos donde podamos vivir una cultura, la cultura laboratoria, donde podamos crecer, donde podamos aprender, donde podamos ser una organización donde la excelencia y el trabajo de calidad prime. Y creo que el reto no es menor, justamente porque ya no tenemos estos espacios necesariamente presenciales, donde nos veamos, donde nos contagiemos un poco de eso. En unos años me imagino un equipo así, ¿no? Un talento alrededor del mundo trabajando para la oratoria y en consecuencia también abriendo mucho más mercados para darle la oportunidad a que más mujeres puedan transformar su futuro. Creo que en términos de herramientas y de gestión en sí, nada, ojalá que es la que en algún momento nos permita mandar voice notes. Sueño con ese momento que mucha gente me diría, no, Vale, por favor, no más podcasts. Pero nada, o sea, creo que esas herramientas que hoy utilizamos, como decía Ramón, no tienes que ser choiceful y ver cuáles son tus herramientas y cómo le sacas el mayor jugo para no abrumar a la gente. Y, y creo que también todo el tema de accesos, de permisos, en general de seguridad, al tener un equipo distribuido se vuelve mucho más complejo y más importante también, ¿no? Así que ojalá tener algún aliado que nos apoye con eso. Bueno, aquí estamos siempre para ayudar. Ramón, en tu caso. A ver, si me centro en sistemas, me refiero a programas, informática, cualquier cuestión que esté relacionada con cómo yo me comunico con mi equipo, para mí lo más importante es cuanto menos burocracia, más eficiencia. Tener que estar pendiente de un login en un sitio, un login en el otro, es decir, la unificación al final lo que hace es que yo sea mucho más eficiente, ¿no? Y el que yo como individuo sea más eficiente va a hacer que los equipos de trabajo en general sean mucho más eficientes, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante encontrar herramientas en las que de alguna manera nos optimicen todos estos procesos, ¿vale? Cuando entra una persona nueva en la empresa, cuando entra alguien en mi equipo que no tenga que estar al cabo de 2 semanas de estar dentro de Payflow preguntándome sobre, oye, ¿cómo consigo el usuario para esto o para lo otro? Porque no, bueno, pues porque en el onboarding se quedó, como decimos nosotros aquí, en el tintero, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Cuando no hay tanta burocracia hay mucha más eficiencia y eso solo lo puedes conseguir unificando. Eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, sí que es verdad que la oportunidad que nos ha dado este contexto de pandemia es de ser flexibles, ¿no? Y la flexibilidad también tiene que llevar a esos entornos de productividad, ¿vale? Yo siempre digo que el hecho de que la gente pueda decidir desde dónde trabajar, si tiene bien definido unos resultados y sabe trabajar bajo esos resultados, bajo objetivos, a mí me da igual. Es decir, yo encantado. Y creo que ese entorno de flexibilidad es lo que puede dar equipos de trabajo muy productivos, ¿no? Volviendo otra vez a esa balanza, ¿no? O sea, es decir, la balanza de que haya una comunicación
pues si no es diaria, es que casi diaria con el equipo, cada 2 días, pero yo creo que es muy importante dar esa flexibilidad al equipo para que la gente esté a gusto donde trabaja, no como empresa, sino con las herramientas que tú le ofreces dentro de, en este caso, de Payflow, ¿no? Esa libertad para poder escoger si hoy lunes trabajo desde casa o trabajo desde la montaña, desde la playa, desde la oficina de Barcelona o de Madrid, va a hacer que la gente esté mucho más a gusto y sea productiva, siempre y cuando tenga muy claro cuál es el objetivo que tiene cada semana, cada mes o al año. Totalmente. Ahí, Tenemos, Felipe, perdón, Vania. una cosita nada más para agregar, que creo que me hizo pensar un poco lo que decía Ramón, es que creo que la democratización de la información también es súper importante, o sea, documentar. Yo creo que una de las cosas que el remoto exige es eso, justamente para que no pase de ya, ¿qué hago? Estoy perdido, ¿dónde voy? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Creo que una de las cosas más, sí, más importantes y que es un trabajo difícil, ¿no? Pero documentar y disponibilizar la información en algún lugar que la gente pueda acudir es súper importante. Totalmente. Ustedes hoy en día están haciendo esta democratización de la información, ¿no? Como a modo transversal dentro de la empresa. Sí, o sea, dentro del laboratorio lo hicimos hace justo, creo que fue el segundo cuarter del año, entre el primero y el segundo, utilizamos una herramienta que se llama Coda, que en verdad es bien chévere porque te permite organizar la información de manera bien simple y, y claro, o sea, tenemos un Coda que es lo que decimos el Coda Master, donde encuentras todo, o sea, desde la misión y visión del laboratorio, nuestros objetivos, los dashboards que tenemos, hasta procesos de gestión, no sé, instancias de bonding que puedes hacer con tus equipos, no sé, la documentación de cómo funciona el performance evaluation, o sea, todas las cosas que por ahí antes teníamos regadas por diferentes lugares y que comunicábamos cada vez que iba a suceder el performance evaluation, mandemos el documento, ahora está en un lugar que cualquiera puede encontrar y visitar cuando quiera. Perfecto. Inés. Sí, nada, pues nada chicos, muchísimas gracias por todas estas experiencias. Hay un montón de preguntas que también me están llegando a mí por Slack. Felipe Toro, que nos está aquí preguntando por el chat sobre la comunicación colaborativa. Si quieres, Felipe Cerva, si puedes autorizarle para que se abra el micrófono y él pueda preguntar. Por si Sí, quisiera por interactuar. favor, Felipe, si puedes levantar la mano para poder darte el unmute. Y tenemos otras preguntas ahí también con la mano. Ahí está, mano levantada. Ahí te doy el... Perfecto, muchas gracias. Oye, súper interesante el tema. Felicitaciones a todos por eso. Muchas Tengo gracias. una duda respecto por dónde creen que debería comenzar, onda como esta cultura, onda como de comunicación colaborativa. Ya sabemos que tenemos miles de team performance apps, ¿no es cierto? Como Slack, Trello, Jira, Asana, tenéis un montón. Onda como para trabajar mejor el día a día, gestionar equipos, ¿no es cierto? Todo eso, pero uno en empresas más tradicionales donde es súper difícil implementarlas, donde la gente como que no ve el real valor de esto y simplemente no las usa y dice, no, chao, o sea, mando un WhatsApp, ¿no es cierto? Y en donde básicamente no hay un gerente de primera línea que diga, ok, mira, ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor es que trabajemos de esta manera. Onda, ¿cómo creen o como por dónde debería comenzar onda como esta gestión, onda como de los trabajos colaborativos en en este tipo de empresas que son digamos más tradicionales? Ramón, Vania, no sé quién quiere tomar la palabra. Bueno, yo empezaría o sea, yo creo que el principal problema es que no haya un gerente de primera línea. Ese es el principal problema. Siempre, o sea, siempre que una empresa no tenga esa voluntad de innovar porque hay una decisión unipersonal arriba, es un problema grave, porque de alguna manera cuando estamos hablando, si te fijas, la pregunta viene con una comunicación, una cultura colaborativa, ¿no? Es decir, una empresa al final es un conjunto de personas, entonces cuando hay alguien en primera línea que decide tomar las decisiones de la empresa de un modo unipersonal, lo hace muy complicado. Pero
Yo creo que lo ideal es, hay muchas veces que estas herramientas lo que te permiten son periodos, unos periodos de prueba iniciales, donde de alguna manera puedes demostrar internamente a la empresa que realmente tiene muchísimo más valor utilizar una comunicación, podríamos decir, un entorno profesional como es Slack, que no mezclar ese entorno mío personal de comunicación como es WhatsApp con el entorno de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que mi consejo es aquellas herramientas que te permitan tener un periodo de prueba durante 3 meses, durante 6 meses, sin coste, para ver cuáles son los resultados y cuál es la experiencia del equipo, es una buena oportunidad para decirle a aquel gerente, oye, esto no va a costar dinero, probémoslo durante 6 meses, a ver cuáles son los resultados y a partir de ahí valoremos la experiencia juntos. Sí, creo que para agregar, súper buen punto lo que dice Ramón. Creo que estas herramientas además te permiten experimentar en pequeño, ¿no? O sea, a veces pensar en cómo lograr que esta organización enorme, tradicional, cambie su herramienta o mecanismo de comunicación, es un reto que se ve bastante lejano. Entonces, creo que pensando en yo en mi equipo, con justo lo que decía Ramón, ¿no? Puedo probar esta herramienta por 3 meses y luego ir y demostrar los beneficios que ha traído. Creo que eso es justamente lo chévere, que lo pueden hacer en pequeño, con un equipo no tan grande, y al punto inicial de Ramón también, o sea, creo que ahí el liderazgo es clave, o sea, que los y las líderes estén en la misma página es súper importante, pero creo que puede partir por la iniciativa de un equipo inicialmente para luego ya difundirlo por otros espacios. Súper, tenemos otra pregunta más. Le voy a dar la palabra. No veo tu mano. O sea, no me aparece el nombre. Yo veo Martín. Creo que Martín. ¿No? ¿O no? Yo veo a Martín. Sí. Martín, lo veo con la Martín, mano. ahí está. Sí, buenas, ¿me escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Sí. Principalmente era para Ramón, pero obviamente pueden contestar ambos. Ramón hablaba en un momento de, ante la urgencia, recurrir al teléfono, ¿no? A la llamada telefónica. ¿Consideras, Ramón, que con todos los avances tecnológicos se perdió a veces ese sentido de la urgencia, o sea, de usar Slack, de dejar un posteo en Slack o en Teams o en la herramienta que sea y no recurrir al teléfono como quienes somos un poquito más grandes lo hacíamos en otra oportunidad, ¿no? O sea, de realmente tener ese sentido de la urgencia y llamar por teléfono, ¿no? Toda la razón. O sea, si te tengo que dar una respuesta, creo que sí. Creo que hoy las herramientas que tenemos en el mercado lo que nos permiten es una mayor comunicación, pero hay veces que ese sentido de la urgencia desaparece. Entonces, yo sí que tengo una política en la que a mi equipo, lógicamente yo no estoy llamándoles todo el día porque les doy ese espacio de libertad, pero cuando hablamos de una comunicación de abajo arriba, cuando yo soy el que tengo que de alguna manera responsabilizarme de solucionar ciertos problemas del día a día de mi equipo, ellos saben que si es algo muy importante, me tienen que llamar. Porque esa llamada la acabaré devolviendo. Si no la cojo porque estoy reunido, la devolveré, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí, Martín. Las herramientas hoy nos han ayudado a mejorar muchísimo la comunicación interna en la compañía, pero a veces ese sentimiento, esa sensación de urgencia no es tan claro. Perfecto. Vamos a ir con la última pregunta que surgió del público en son de la hora, para no quitarles más minutos de los que teníamos establecidos. Así que aquí viene Cristóbal, ahí te estamos dando la palabra. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Mi pregunta es con respecto a la flexibilidad que trajo el trabajo remoto con respecto a los tiempos muertos que se dan. Por ejemplo, como se trabaja de manera síncrona, no están todos conectados al mismo tiempo y de repente hay tareas que quedan dependiendo de otro trabajador y que dejan como pausada y se crean estos tiempos muertos. ¿Cómo lidian ustedes con eso en los equipos de trabajo que yo creo que se da mucho más en el trabajo asíncrono? Bueno, Sí. ahí yo creo que en mi experiencia al menos es súper importante que a nivel de equipo se organicen. O sea, yo creo que la comunicación entre los equipos en ese sentido es
es fundamental, ¿no? O sea, tener espacios de alineamiento donde digas, ya, esto es el proyecto que queremos hacer, qué depende de mí, qué no depende de mí, qué depende de otra persona, y en ese sentido también ser choiceful sobre qué cosas se hacen de manera síncrona y qué cosas no. Y dentro del trabajo asíncrono creo que también poner deadlines, ¿no? Justamente para que tu trabajo no perjudique de manera directa a la productividad de otra persona. En nuestro caso creo que es algo que nos sirve bastante, ¿no? Tener espacios donde alineemos justo esas preguntas que decía Ramón hace un rato, ¿no? Ya, ¿cómo te está yendo? ¿Qué cosas has avanzado? ¿Qué quieres avanzar? ¿Dónde te estás atorando? Y necesitas tal vez ayuda de otra persona. Y asegurar que la cosa fluya mejor a través de esa comunicación transparente y fluida, ¿no? Totalmente. Ramón, ¿algo que quieras agregar? No, a mí me funciona muy bien Trello. Trello la verdad es que me ayuda mucho porque al final las tareas tienes que intentar, de alguna manera tienes que fijar un objetivo que sea razonable teniendo en consideración esta flexibilidad, ¿no? Y esto es como bien dices, ¿no? Esa asincronía que puede haber en ciertos momentos, ¿no? Entonces, si tú estás marcando un proyecto o una tarea a llevar a cabo entre 3 o 4 personas con una semana vista y sabes que el miércoles que viene te vas a tener que sentar y evaluar cómo habéis ido avanzando en esa tarea, estás dando tiempo de sobras para que durante 5 días laborables, aunque hayan diferentes horarios o hayan diferentes tiempos muertos, cada uno pueda ir trabajando la parte que le toca. Entonces, yo creo que las tareas hoy, a lo mejor cuando hablamos de remoto, es mucho más difícil de poder marcar un objetivo muy cortoplacista, muy de hoy para hoy, si son varias personas. Cuando estás trabajando 2, no. Pero Trello a mí me funciona muy bien. Es buenísimo Trello. Yo invito a todos los que no lo utilizan, hasta para tareas de labores diarias, está buenísimo tenerlo para organizar el día a día, que uno siempre, por lo menos en mi caso, que soy un poco mente de pollo, está buenísimo. Sí, Bueno, yo el tengo son de la hora. hasta un Trello personal. De Bueno, verdad. el son de la hora. Vania, Ramón, muchas gracias por su participación. Hubieron preguntas que quedaron un poco abiertas. Vamos a dejar a todas las personas invitadas que busquen a Vania y Ramón por LinkedIn. Ellos con gusto lo aceptarán y podrán resolver dudas que tengan. Vamos a estar pasando este videito también por el link. Si quieren retomarlo, quieren compartirlo, está muy bueno. Así que nada, muchas gracias. Espero que les haya gustado la experiencia. Tuvimos un gran público, así que también muchas gracias a ellos. Muchas gracias a Inés también por la gestión. Nada, que estén súper. Un Gracias a placer haber... ustedes. Pues nada, Exacto. gracias a vosotros, chicos, de verdad. Un saludo, Así que que vaya bien. Chao, chao. los dejamos libres. Gracias.